Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Ogbe Rosun desciende del cielo para venir al mundo. Cuando Ogbe Arsan llegó al mundo, empezó a practicar el arte de Ifa, tal como lo hacía en el cielo. Al principio tuvo muchas dificultades. Aunque era un sacerdote hábil y compasivo, obtenía escasos beneficios de su trabajo, ya que la gente abusaba de su generosidad. Los dos awoses que se convirtieron en sus adivinos fueron Rokemi Lawo Ligorin y Rukemi Lawo Leturuye. Le aconsejaron que ofreciera un macho cabrío a Esu, un conejo a los ancianos de las tinieblas y un gallo a su cabeza, Ori. También debía sacrificar una campana o cascabel, la cual, después de ser preparada con las hojas sagradas de Ifa, debía colocar en su santuario de Ifa. Le dijeron que necesitaba tener mucha paciencia porque iba a enfrentar muchos cambios, tribulaciones y experiencias. Él realizó el sacrificio tal como se le indicó. Sus problemas se debían a que sus awoses celestiales estaban molestos con la generosidad con la que él repartía su bondad entre la humanidad ingrata de la tierra. Él sabía cómo librar al pobre de sus aflicciones, sin cobrarle honorarios. Los awoses del cielo no estaban contentos con esto, porque su trabajo en la tierra no les dejaba nada que hacer en el cielo. Sus enemigos del cielo comenzaron a enviarle problema tras problema. Le enviaron innumerables deudas, Hibese en Yoruba, Seka en Benín, para que azotaran la tierra. Luego enviaron a la divinidad de la muerte para que lo trajera de regreso al cielo. Y también enviaron a la divinidad de la enfermedad con el mismo propósito. Pero los tres agentes de la destrucción, deuda, muerte y enfermedad, se negaron, porque sabían que él los reconocería. La muerte dijo que solo iría si primero se enviaban riquezas y dinero, pensando que como Ogbe Ersan era pobre, caería fácilmente. La enfermedad dijo que solo iría si antes se le enviaba una esposa, ya que él no tenía ninguna en la tierra. La deuda dijo que solo iría si antes se le enviaba un hijo, pues él no tenía hijos en la tierra. Mientras tanto, los conspiradores del cielo tramaron enviar primero a la perseverancia, Suru en Yoruba, Tsiengbe en Benin, para que lo agotara. La misión de la paciencia era informar qué tan vulnerable estaba él, para que los otros pudieran visitarlo en el momento oportuno. Como la paciencia es la hermana mayor y más desagradable de la riqueza, la tradición exigía que primero visitara a los ángeles guardianes de todos los habitantes de la tierra. Cuando Paciencia llegó a la casa del ángel guardián de Ogbe Ersan, éste le rogó que protegiera a su pupilo en la tierra y lo preparara contra todo peligro. Ella aceptó y se fue a vivir a la casa de Ogbe Ersan. A Ogbe Ersan se le dijo que debía recordar tener mucha paciencia siempre. Los visitantes, el dinero, la esposa y los hijos decidieron entonces ir a su casa. Mientras tanto, los dos awoses que vivían con él le aconsejaron sacrificar un macho cabrío a Esu y 3 estacas. Esa noche, su ángel guardián se le apareció en sueños y le advirtió que venía mucho dinero hacia su casa. Entonces, la campana de su Ifa empezó a sonar y lo alertó. Cuando despertó, vio una gran cantidad de dinero acercándose a su casa, y detrás venían ocultos los mensajeros de la muerte. Si hubiera dejado entrar el dinero,
la muerte lo habría alcanzado. Gracias a la paciencia, cerró los ojos y le dijo al dinero que, antes de que él los abriera, debía desaparecer de su casa, que si no fuera por las maquinaciones de sus enemigos, lo habría recibido con los brazos abiertos. El dinero desapareció rápidamente. Luego vino la enfermedad, disfrazada detrás de una mujer. Su ángel guardián lo advirtió de nuevo, y la campana volvió a sonar. Al abrir la puerta, vio a una mujer muy bella, y detrás de ella, escondida, la enfermedad. Una vez más, la paciencia le dio fuerzas para decir: «Bella dama, habría sido muy feliz a tu lado, pero ¿por qué permitiste que la enfermedad te siguiera hasta mi casa? Me temo que no puedo ofrecerte alojamiento». La mujer huyó espantada, y la enfermedad se fue con ella. Entonces vino la deuda, escondida detrás de un niño. Una vez más, su ángel tocó la campana y le cantó: «Jobe maasun, o alukereje, gbe maasun, alukereje». Mantente despierto y alerta. Tú, que actúas con rapidez y nunca eres engañado. Mantente despierto. Tú, que actúas con rapidez y nunca eres engañado. Cuando despertó, vio un grupo de niños, y con la ayuda de la paciencia, los rechazó al notar que la deuda estaba escondida entre ellos. Los niños se fueron, y la deuda con ellos. Al regresar al cielo, los mensajeros se quejaron. El dinero se lamentó de que, por culpa de la muerte, no pudo asentarse con un hombre justo. La mujer se quejó de que, por culpa de la enfermedad, no pudo casarse con un hombre amoroso. Los niños reclamaron que, por culpa de la deuda, no pudieron quedarse con un padre que les habría dado una excelente educación. Ellos lamentaron que su hermana mayor, la paciencia, viviera ahora con OGB Ersan en la tierra, y decidieron quedarse en la tierra también, pero sin escolta. Por la tarde, el primero en entrar en la casa de OGB Ersan fue el dinero, y se volvió inmensamente rico. Le siguió un grupo de mujeres y se casó con todas. Finalmente llegaron los niños, y tuvo muchos hijos a la vez. Decidió dar gracias a los aguoses y a su ángel guardián por los sacrificios. Hizo una gran fiesta, matando vacas, cerdos, carneros y cabras, con abundante bebida. Mientras la fiesta continuaba, él cantaba: «Shan suyere, erohabe maasun o, alukereje, kebe maasun o, alukereje, kebe mosun alukereje, suuru walemi o, alukereje, mogbaleju, alukereje, owo delemi o, alukereje, ukulele eyin o, alukereje, mo walewon lo o, alukereje, winkipadale yin mi o, alukereje, ayadele mi o, alukereje, egbemosun alukereje, arunlele yin o, alukereje, mo walewon lo o, alukereje, winkipadale yin mi o, alukereje, o mo wale mi o, alukereje, egbeselele yin o, alukereje, mo walewon lo o, alukereje, winkipadale yin mi o, alukereje, egbimaasun o, alukereje, olawasilemi o, alukereje, omoleyin o, alukereje, wemosun alukereje, ayakipadewa o, alukereje, obebesilemi o, alukereje, omowasilemi o, alukereje, wonhoko silemi o, alukereje, awombamiho o, alukereje, awombamiho o, alukereje. Nota. Este canto relataba la visita de los mensajeros de las desgracias, las cuales él pudo resistir gracias a la paciencia. Resistió con éxito las tentaciones, y gracias a la paciencia y a los sacrificios, todos los bienes regresaron a él sin ninguna desgracia oculta. Así vivió feliz para siempre. Nota final. Cuando este Ifá aparece en el Kohe Bodun, se le dice a la persona que enemigos poderosos conspiran en su contra, y que si realiza los sacrificios necesarios, tendrá la paciencia para resistir y vencer. También se le dice que la perseverancia es el remedio necesario para lograr la felicidad duradera y la prosperidad. Aunque las cosas vayan mal, con mucha paciencia, todo se puede superar.